tú has tenido y la interpretación también. Y le dice, pues a ver, dime. Y Daniel empieza a relatar lo que él había soñado. Y el rey se queda atónito, se queda asombrado de cómo Daniel le podía haber dicho el sueño que él había tenido. Y después no solo con eso, la interpretación. Y fíjense que el sueño que había tenido Nabucodonosor era un sueño mesiánico, era un sueño que hablaba también de Jesucristo. Mis amados hermanos, entonces cuando Daniel interpreta el sueño, es promovido, dice, gobernador de Babilonia y de todas las provincias. Pero quiero resaltar algo aquí. Todo esto que les relaté es para llegar a este punto. Vamos al versículo, Daniel capítulo 2 y versículo 49. Desde el 48 les voy al 48 y 49. ¿Ya lo tienen? Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Ahora pongan atención al versículo 49. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Cuando Daniel hubo promovido como jefe, como gobernador de Babilonia, como consejero de lo más allegado al rey, se acordó de sus amigos que lo habían ayudado a orar. Y le dice, y te pido que a Sadrach, Mesach y Abed-nego los pongas a cargo de toda la feria. Eso era lo que Daniel pidió para sus amigos. Y ellos estuvieron ejerciendo muy bien ese cargo. Estuvieron a cargo de todo el dinero. ¿Qué era lo que pasó aquí? Como eran jóvenes santos y rectos delante de Dios, justos, el gobierno empezó a crecer y a hacerse más grande y más grande el gobierno. Y el imperio de Babilonia fue el imperio más grande conocido en ese entonces sobre la tierra. Dominaba todo lo que se conocía en la tierra. Mis amados hermanos, fue un imperio grandísimo. Pero entonces el rey, como le hubieron interpretado el sueño, y el sueño hablaba de una estatua muy grande, el rey manda hacer una estatua. Manda hacer una estatua gigante. Y dice, ahora dice, cuando se toque música, todos van a adorar la estatua. Y fue una ley firmada por el rey. Y entonces, mis amados hermanos, cuando se da esta orden, todos, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas, todos cuando oían la música se postraban ante la estatua y la adoraban. Pero había unos jóvenes que no lo hicieron. Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ellos se negaron a adorar la estatua. Y eran los que estaban a cargo de todas las finanzas del país y se negaron a hacerlo. Y dicen, no lo vamos a hacer. Entonces, mis amados hermanos, en el capítulo 3 y el versículo 12, los acusan. Y fíjense lo que dice. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Mis amados hermanos, el rey, como era un rey, se imaginan, el rey más poderoso que se conocía en la tierra, se enojó tanto porque desobedecieron su mandato. Dice que él fue y los mandó a llamar. Dice, tráiganme estos que no quieren obedecer. Y van a traérselos. Y llegan Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y les dice el rey, dice, ahorita, dice, voy a mandar que toquen música y ustedes enfrente de mí se van a tener que hincar ante la estatua y adorarla. Y si no lo hacen, los voy a echar a un horno de fuego, dice, y no habrá un Dios que los salve. Así les dijo el rey. Y les dice, ¿tú qué respondes a eso? Les pregunta el rey. Vamos a ver lo que respondieron estos jóvenes. Versículo 16 del capítulo 3 de Daniel. Dice, Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué le dicen eso al rey? No es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque no nos vamos a hincar ante tu estatua. No nos vamos a hincar ante la imagen que tú has tenido, que tú has hecho para que adoren todo el pueblo. Ni siquiera te respondemos. Nuestra fe es fundamentada. Nosotros tenemos una fe y nosotros creemos y somos fieles a Dios. Y dice, ni siquiera te vamos a responder eso. Mis amados hermanos, dice que entonces el rey se enojó tanto,
que entonces mandó a echarlos al fuego. Pero vamos a ver algo que resalta el versículo 16. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Lo primero es la confianza espiritual que estos jóvenes tenían. Cuán importante es el que tú vivas pero confiado en lo espiritual, confiado en que Dios está contigo para enfrentar un problema de esta magnitud. Aquí puede ser un horno que te va a consumir, que iba a consumirlos, pero ¿cuál es esa situación tan desesperada que tú estás enfrentando en este momento? ¿Cuál es tu horno de fuego que te está enfrentando? Puede ser una enfermedad, puede ser una depresión, un problema financiero, puede ser una deportación, puede ser un problema grande, tus hijos, tus hijas, a lo mejor es tu horno de fuego, es un problema grande que vas a estar enfrentando. ¿Cuál es el asunto para poder salir de este problema? Lo primero es la confianza espiritual. Amén. Alguien por favor que me busque Efesios capítulo 3 y versículo 12 y que le dé lectura por favor. Efesios capítulo 3 y versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. En Jesucristo cuando hay confianza. Gracias. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos seguridad. Lo primero para enfrentar un problema es una confianza espiritual, que estés seguro que el Señor te va a dar la solución a ese problema, por tremendo que sea. Ahora, en el mismo versículo 16, ¿ustedes notan algo de estos jóvenes? Que eran valientes. Valientes. Los cristianos tienen que ser valientes. Valientes para enfrentar cualquier problema. El valor es algo indispensable en la vida del cristiano. El valor es algo que al cristiano lo hace que no se doblegue ante ningún problema, ante alguna tentación o ante cualquier cosa. Es necesario ser valiente. Mis amados hermanos, alguien que me busque por favor Deuteronomio 31 y capítulo 6. Deuteronomio capítulo 31 y versículo 6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Es Deuteronomio 31, 6? Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Amén. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. Hay que ser valiente. Aquí el pueblo de Israel iba a una guerra y lo que les decía, dice, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Es necesario el valor. Esto es en el Antiguo Testamento. Ahora por favor alguien que me busque Filipenses capítulo 1 y versículo 28. Y nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, de esto de Dios. Amén. Dice Filipenses 1:28. Y de nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y este es de Dios. El valor es necesario para la vida del cristiano. Uno no puede enfrentar ningún problema ni ser cristiano si no eres valiente. ¿Por qué, mis amados hermanos? Fíjense de verdad, y qué tremendo es cuando alguien que se convierte a Jesucristo y que los familiares no son cristianos, que el hijo se convierte, la hija se convierte y los familiares no son cristianos. De primero, no hombre, son puros problemas. Yo he tenido amigos que, en mi caso, gracias a Dios, todos son cristianos, mi familia. En cambio, yo era la oveja negra de todos ellos, pero cuando yo veo a alguien que lucha en contra de su propia familia por creer en Jesucristo, tiene que ser muy valiente. A veces los padres le dicen, no tienes padre, no tienes madre, ya, olvídate de nosotros, te desheredamos. Y muchos tienen miedo de eso. Ha habido personas que de verdad, de aquí a la iglesia les dijeron, te vamos a desheredar. Nunca volvieron a venir a la iglesia, por unos ejidos que le iban a dar en la montaña.
tenían miedo. Uno tiene que ser valiente para poder seguir a Jesucristo. Amén, aleluya. Ahora, alguien que sigue a Jesucristo, alguien que se convierte a Jesucristo, y el diablo se le voltea encima y vienen pruebas y luchas y pruebas y luchas. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que tú vuelvas a la esclavitud donde él te tenía antes. Y entonces uno, para poder enfrentar todos los ataques, uno tiene que ser valiente. Valiente para poder decir no a alguna tentación, valiente para fijar nuestros ojos en Jesucristo y caminar hacia Él. Solamente es necesario el valor para enfrentar una vida. Ahora, pero algo más importante, o algo también que es fundamental, es la fe. La fe. En el versículo 17 de Daniel capítulo 3, vamos a volver a nuestro libro original, Daniel capítulo 3 y versículo 17.